Mis amigos de Mi Gente TV, qué fascinante simplemente pues entrar a este segmento. ¿Y sabe por qué? Porque nos asesora, porque sí nos da ciertos tips y sobre todo nosotros aprendemos, nos educamos acerca de temas que no conocemos. Para eso, en este segmento jurídico tenemos a nuestro especialista estrella, el doctor Javier Erazo, quien nos va a comentar el día de hoy acerca de la violencia. La violencia en todos los aspectos, para todos los miembros del núcleo del hogar. Vamos a averiguar un poquito más qué medidas se pueden tomar, cómo detectar a tiempo este tipo de síntomas, por así decirlo, dentro de la familia. Así que bueno, sin más que decir, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Dianita, al público presente, muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del tema de la violencia, ojalá pueda solventarme de algunas dudas. Gracias por la presentación. Y bueno, continuemos, ¿no? Claro que sí, doctor, por favor. La violencia en este caso, bueno, hay mucha gente que piensa que la violencia simplemente es física, pero no es así, ¿verdad, doctor? Correcto. ¿Cuáles son los tipos de violencia que encontramos? Bueno, en nuestra normativa, el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal establece 3 tipos de violencia, que pueden ser la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Muy bien, para que vea que no simplemente es decir, no, yo no te pegué, yo no te violenté, pero no, simplemente es un golpe. Doctor, en estos casos de violencia, ¿cómo se puede proceder ante cada una de ellas? Bueno, es importante, la violencia es cuando el agresor, como les dije, tiende a maltratar psicológica, sexual o físicamente. Entonces, ante estos actos, la persona víctima de este tipo de violencia puede acercarse a la Fiscalía General del Estado o al Sistema Especializado de Medicina Legal y Ciencias Forenses a presentar una denuncia. Esta denuncia puede ser de manera verbal y las autoridades correspondientes la pueden trasladar a escrito, o también puede ser una denuncia de manera escrita, que puede ser asesorado por un abogado de su confianza. Ya, perfecto. En este caso, pues nosotros queremos saber, para la gente que de pronto piensa que es muy costoso el tema de poder contratar a un profesional. En este caso, pues, ¿de qué manera piensa usted pueden solucionar o dar el primer paso para denunciar este tipo de hechos? Claro, es importante conocer que ante un suceso, ante un acto de violencia, no es necesaria la presentación de una denuncia con la firma o respaldo de un abogado. Esta la pueden hacer sin necesidad de abogado. El fiscal es el que lleva este asunto, lleva las pruebas ante el juicio y ante el juzgador, y el juez sentencia en base a las pruebas. Entonces no es necesario. Sin embargo, para presentar una acusación particular pueden solicitar la asesoría de un profesional del derecho para que ustedes puedan exigir una reparación integral al agresor, y también puedan beneficiarse también de ciertas medidas de protección a las cuales pueden recurrir las víctimas de violencia. Así es, y por supuesto, toma en cuenta todos los síntomas, todas las alertas, por así llamarlas, para que usted no tenga que pasar por esto. O si sabe de alguien que está pasando por esto, pues usted también le puede llevar toda esta información muy interesante. Por favor, doctor, ¿qué les podemos decir a las personas que nos están viendo en este momento y de pronto están pasando o saben de alguien que esté viviendo cualquier tipo de violencia? Es importante la pregunta que tú me acabas de realizar, porque muchas veces las personas no conocen o se dejan llevar de lo que las demás personas les dicen respecto a lo que es violencia y lo que no es. Ustedes tienen que identificar cuándo existe violencia, cuando por ejemplo la violencia psicológica, hablemos de la violencia psicológica. La violencia psicológica puede ser ante humillaciones, puede ser ante amenazas, puede ser la violencia psicológica persecución, también aislamiento, pueden aislarle los agresores, las aíslan en sus domicilios, no les dejan salir, les prohíben muchas cosas, les manipulan. Ese tipo de violencia es un poco difícil identificar, pero si ustedes conocen este tipo de actos, podrían denunciar, y es importante también conocer que
hay personas que están llamadas a denunciar estos hechos de violencia, como son los médicos que conocen de un acto violento, también la policía, los profesionales de la salud en general. Entonces es importante identificar esto. Ustedes no deberían dejar que les maltrate un agresor dentro del núcleo familiar. Tienen que denunciar esto. Debemos acabar con la violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar. Es importante que ante estos hechos los denunciemos. Y también es importante educar a las personas, porque si nosotros dentro del núcleo familiar dejamos que los hijos observen violencia, esa violencia va a posterior generarse con sus propios hijos. Entonces es importante parar en seco la violencia. Así es, eso sí, todo comienza desde el hogar, muy bien dicho. Ay, si usted de pronto viene de un hogar en donde hubo violencia, usted puede romper ese ciclo, usted puede romper ese patrón y comenzar desde cero. De pronto, pues crear el hogar que le hubiera gustado tener, así que nunca es tarde para volver a comenzar. Por favor, doctor, antes de irnos con sus contactos, una cosa más. Cuando existe violencia, simplemente se va y se saca, se pone en conocimiento, bueno, se dice, yo le digo lo que sé. Se va a sacar una orden de alejamiento, creo que se dice, o sí, una boleta de auxilio. ¿Cómo funciona eso? Claro, una vez que el juez conoce, el juez o fiscal conocen de estos actos de violencia, lo que corresponde es dicta unas medidas de protección. Entonces deben tener en cuenta que esa persona víctima de violencia se encuentra asegurada y resguardada por el Estado, porque les van a dictar medidas como la extensión de una boleta de auxilio. Pueden también ordenar la salida del agresor dentro del hogar donde viven. Pueden también, incluso si ya le sacó el agresor a la víctima, puede, y es una vivienda común, puede el juez ordenar que esa persona vuelva a su domicilio y sacar inmediatamente a la víctima. Y puede también solicitar, entre otras, la prohibición de acercamiento a algunos lugares donde muchas veces concurre la víctima o su trabajo. Hay un sinnúmero de elementos que protege el Estado para proteger a las víctimas de violencia. Por supuesto, así que ya lo sabe, rompa el silencio. Si es usted quien está viviendo esto, alguien de su familia o alguien que conoce y necesita ayuda, no se calle, por favor, ayúdelo. Como les comentamos, pues ahora hay muchas facilidades para conocer más acerca de estos temas, para asesorarse mejor. Así que bueno, ya no hay pretexto. Por favor, doctor, para la gente que quisiera de pronto conocer mucho más de su trabajo, en este caso de su estudio jurídico, ¿cómo puede hacer para contactarlo, para consultas y de pronto para más asesoría, una asesoría más profunda, más personalizada? Claro, pueden contactarse a los números 09 61 32 60 74 o visitarnos en nuestras oficinas que quedan en la avenida La Prensa y Juan Pazmiño, frente a la parada del metro del aeropuerto, del antiguo aeropuerto de Quito. Por supuesto, yo encantada de este segmento porque como siempre nos enseña. Muchísimas gracias, estuvo el día de hoy con nosotros el doctor Javier Erazo hablando acerca de la violencia. Así que muchísimas gracias, doctor Javier. Gracias a ti, muchas gracias. Y nosotros continuamos con más de su magazine favorito, Mi Gente TV. Volvemos.